Hola chicos, como cada viernes, aquí estamos, vamos con la nueva emoción, el nuevo estado de conciencia que nos acontece en el día de hoy según la tabla de emociones del Dr. David Hawkins. Antes de comenzar, si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones para estar siempre a la última. Como os decía, vamos a hablar del miedo. El miedo es la quinta emoción de la tabla que venimos viendo en capítulos anteriores y el miedo como emoción o como estado de conciencia, la emoción predominante, lo que le desencadena al miedo es un estado de vigilancia permanente. El miedo es una respuesta emocional que puede acontecerse por algo que está ocurriendo de manera real o de manera imaginaria. Ya sabéis que soy mucho de poner ejemplos, así que vamos a ello. Un ejemplo real sería que yo me encuentro en la selva, estoy andando por la selva, empiezo a escuchar ruidos y me giro, pero al girarme otra vez de frente, me encuentro de frente que tengo un león. Yo en ese momento, al encontrarme al león de frente, voy a tener un miedo atroz. Y todo mi organismo y todo mi sistema nervioso se va a preparar por el peligro que me acontece, que es que tengo un león delante y que me va a comer. Ese miedo es real y ese miedo es necesario que aparezca para poder mandar los mecanismos de defensas a ciertas articulaciones del cuerpo, pues para que corra más deprisa, me pueda defender ante esa amenaza. Pero ¿qué ocurre cuando el miedo que nos aparece en el cuerpo no es por algo que sea real, sino es por algo imaginario que se puede presentar tanto en nuestro presente como en nuestro futuro o que pueda venir de nuestro pasado? Por ejemplo, yo tengo un miedo atroz a las alturas. Me dispongo a subir en un ascensor en el cual aparentemente pues es el típico ascensor de edificio que está pues todo tapado y no se ve nada, por lo tanto yo no veo tanta altura. Pero justo cuando llego a la tercera planta y estamos subiendo a la sexta, es el ascensor acristalado y se ve toda esa altura. Yo de repente siento un miedo atroz. Mi sistema nervioso se prepara para un peligro inminente, para una caída, para una pérdida. Entonces, ese miedo que yo estoy aconteciendo en ese momento en ese ascensor es un miedo que solamente lo estoy teniendo yo. O sea, no es un miedo real, es un miedo imaginario mío por la circunstancia que yo tengo. Por lo tanto, ¿para qué nos sirve la emoción del miedo? La emoción del miedo nos sirve para darnos cuenta de esos miedos que durante nuestra infancia, que durante nuestra experiencia de vida hemos albergado, y sobre todo hemos albergado de una manera subconsciente, que a través del miedo sale, se refleja para poder enfrentarlo. Es decir, el miedo a la altura solamente se nos va a ir dándonos cuenta de que ese miedo que nos provoca esa altura no es verdad. Habría que ir a nuestro pasado, a nuestra infancia, para ver el motivo por el cual tenemos miedo. Muchas veces suele ser porque nos hemos caído en algún momento de nuestras vidas desde una altura muy grande y nosotros como niños como tal no hemos visto ese miedo, pero sí hemos visto a lo mejor a nuestros adultos de alrededor cómo se han puesto, cómo nos han manifestado, o incluso de las historias que nos han podido contar. Es que tu tío, tu primo, tu abuelo, cuando se subió a una altura igual que tú, se murió y tú te has subido a la misma altura que tú y yo he tenido ese miedo. Ese miedo lo estamos introyectando en ese momento al niño. Ese niño, esa información de esa experiencia que ha vivido, la guarda y por lo tanto cuando es adulto de repente se monta en ese ascensor que está cristalado y emana ese miedo. Pues ese miedo es para que lo veas y para que te des cuenta de que no es real y de que en ese momento no está ocurriendo ningún peligro ni te vas a caer de esos metros de altura ni te vas a morir como te contaron en su día. El estar en un estado de conciencia de manera constante en miedo provoca muchas enfermedades físicas y muchos trastornos psicológicos. Como os decía anteriormente, el encontrarnos en un estado de miedo es estar en un estado constante de alarma. Estás viendo peligros de manera constante. Hay una situación en tu mente que no está resuelta, hay una situación en tu mente que no has sabido colocar como una pieza de un puzzle, entonces está ahí de manera constante poniéndote en un estado de hipervigilancia y estar pendiente de todo y estar en un estado de alerta y no poder confiar en nada y me han dicho esto y me han dicho lo otro y me puede ocurrir esto y me puede ocurrir lo otro. Entonces estás en un estado de nervios que tu sistema parasimpático se activa de una manera brutal. Entonces estás
pues desconfiado, alterado, nervioso, tienes mucha tensión muscular, te cuesta muchas veces incluso hasta respirar. Aquí también aparecen emociones como la angustia, como la ansiedad. O sea, es un estado en el cual no te permites estar tranquilo, no te permites estar en paz y muchísimo menos te permites disfrutar de las pequeñas o grandes cosas de la vida. Por ejemplo, estás tomando un café con una amiga y tú tienes un miedo terrible a la soledad. Tienes una pareja y has tenido una discusión con ella. Entonces, como no confías en pues, que los seres humanos somos adultos y las parejas discuten y no por eso significa que te vayan a dejar, o incluso no significa que porque tu relación de pareja se termine te vayas a quedar sola, como esa información no está bien introducida en nuestro consciente, nuestro inconsciente, en ese momento estamos tomando un café con una amiga, estamos en un Starbucks maravilloso, estamos disfrutando de un cappuccino maravilloso, pero no estás en ese cappuccino, no estás en ese Starbucks, estás pensando todo el rato de manera constante en me van a dejar y me van a volver a abandonar. Pero volvemos a lo que os estaba diciendo antes, ese miedo no es real, ese miedo no es algo que esté ocurriendo en ese momento, en el aquí y en el ahora. Ese miedo viene de una infancia, de una niña o de un niño que cuando fue pequeñito y necesitaba de sus progenitores para atenderle, él se sintió abandonado. Como esa información no está bien puesta en esa pieza del puzzle, cuando revives una situación parecida que te hace que eso se detone, vuelves a sentir esa sensación y vuelves a sentir ese miedo. Entonces, el miedo es una herramienta, es una emoción muy poderosa. El miedo tiene muchísima fuerza, pero también déjame decirte que si el miedo aparece en tu vida es porque dentro de ti hay algo que quieras moverte, que quieras experimentar esa sensación, esa emoción. Es decir, yo tengo miedo a las alturas y ya como aparece ese miedo y aparece ese miedo de manera constante, ese miedo también lo que me quiere decir y lo que me quiere transmitir es que estoy preparado para poder superar ese miedo y seguir al siguiente nivel. Pues subirme a esos ascensores o incluso poder montar una vez en globo porque me apetece montar en globo, pero con ese miedo nunca lo he podido hacer. O en las relaciones de pareja, tengo mucho miedo a que me abandonen, entonces me hago una personalidad muy fuerte, me hago una personalidad muy dura, muy independiente, yo puedo con todo, estoy muy a gusto y estoy muy feliz solo o sola y no me hace falta nadie. Al fin y al cabo ahí lo que estás haciendo y lo que te estás enseñando es que como tienes tanto miedo a relacionarte, pero no a relacionarte, sino como tienes tanto miedo a que te abandonen, te creas ese tipo de personalidad para evitar así confrontar ese miedo. Los miedos se superan atravesándolos y muchas veces la gran mayoría de nuestros miedos son miedos irreales, o sea, no estamos en una selva en la cual tengamos que estar pendiente 24/7 de si nos va a atacar un mamut, un tigre o nos va a picar una serpiente. Vivimos en una sociedad en la cual tenemos muchísimas comodidades, estamos en un estado de bienestar y los miedos son muy pequeños o incluso ilusorios. O sea, el miedo de que nos despidan. Hay millones de trabajos en los que podemos trabajar. El miedo a que una pareja nos deje o nos abandone. Si se tenía que terminar es porque no estaba el vínculo fuerte y no era esa pareja la tuya de tu compañero de vida. Si tenías, pues yo qué sé, perder a un familiar, muchas veces incluso también nos hace tener, pues no, es que tengo mucho miedo de que mi madre se muera o tengo mucho miedo de que mi abuelo se muera. Forma parte de la vida, o sea, la muerte, o sea, no hay muerte sin vida y no hay vida sin muerte, o sea, es el ciclo. Entonces, ese miedo, cuando aparece y aparece con esa fuerza tan fuerte, es lo primero porque nosotros ya estamos preparados para poder superar ese miedo y poder transitarlo y nos hace crecer como personas. Si nosotros nos conocemos, si nosotros somos capaces de mirar a nivel interno, a conocernos, a conocer nuestra historia, a conocer nuestra infancia, a conocer si somos más introvertidos, más extrovertidos, por qué me da más miedo hablar en público, por qué se me da mejor hacer una cosa u otra. Si nosotros nos vamos conociendo y nos vamos experimentando en esa vida y nos vamos dando el permiso de nuestra manera pausada, de nuestra manera paulatina, con una terapia, con una amiga, con una terapia de choque, como cada uno considere que lo tiene que hacer y vaya superando esos miedos, como en la tabla del doctor David Hawkins, vamos a seguir elevando nuestro estado de conciencia, nuestras emociones y vamos a darnos cuenta de que muchas veces nos hemos limitado nosotros mismos a hacer ciertas cosas. ¿Cuánta gente no ha conocido el amor de su vida con 50 o 60 años? Porque se han dado la oportunidad de volver a enamorarse. ¿Cuánta gente de repente ha dejado de tener miedo
y ha hecho lo que siempre ha querido: pintar, dibujar, tocar el piano, salir por YouTube hablando. Y de repente han sido grandes pintores, han sido grandes comunicadores. O sea, cuántas cosas no hacemos por tener unos miedos que, si realmente fuéramos conscientes de ellos, nos daríamos cuenta de que solamente es una pantalla de humo, que no hay un miedo real, que no hay un mamut del que nos tengamos que proteger. Con todo esto, te invito a que de manera interna veas cuáles son tus causas por las cuales no haces ciertas cosas. Bueno, tengo mucho tiempo, soy muy joven, no merece la pena, no me va a ir bien. Y veas y seas sincero sobre todo contigo mismo para decir: vale, tengo este miedo, lo voy a enfrentar. Te atrevas a enfrentar ese miedo y veas la sensación luego de euforia y de satisfacción personal que vas a tener contigo mismo de haberte atrevido a hacer eso que tanto miedo te daba. Eso te va a hacer crecer muchísimo como persona, eso te va a hacer ver la vida de otra manera. Y no cuántas veces hemos visto o hemos tenido en nuestra propia casa a nuestros abuelos, a nuestros mayores, que nos han dicho: vive, disfruta, sal, haz lo que te apetezca, llama a la chica que te gusta, vete con tus amigos, haz todo lo que quieras, porque la vida pasa así, pasa un suspiro. Entonces, con todo esto, te invito a que todos esos miedos que tienes los mires de frente, te mires a ti en un espejo, veas todo el valor que tienes, y si el miedo aparece, es una gran oportunidad que tienes para poder enfrentarte a aquello que tanto temes, para que te des cuenta de que eso que tanto temías solamente era producto de tu imaginación. Espero que te haya gustado el vídeo. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y nos vemos la semana que viene.